Primero, un dato sobre cine. Stephen King escribió varias de sus obras más icónicas, incluida la novela It, en uno de los momentos más oscuros de su vida. Entre 1978 y 1986, King consumía cocaína todos los días. Él mismo decía que era su interruptor de encendido para poder escribir, pero su adicción era tan severa que no recuerda haber escrito novelas enteras, como por ejemplo Cuyo en 1981. La lucha contra las drogas fue tan fuerte que se filtró en sus historias. Cuando creó Misery, confesó que Annie Wilkes era la cocaína hecha personaje. Incluso admitió que estaba cansado de ser el escritor mascota de Annie. Una metáfora brutal, pero real. Lo irónico es que mientras King nos aterraba con monstruos como Pennywise, el verdadero terror no estaba en las páginas de su libro, sino frente a sus narices. Qué datazo el señor Stephen King. Terrible dato. Terrible dato y es increíble que sea un cacainómano a pleno. Hay algo que me causa gracia de Stephen King, que todos los años dicen lo mismo. Okay. Es el año de Stephen King. Todos los años dicen lo mismo. Hay 3, 4, 5 películas de Stephen King o cosas basadas en libros de Stephen King. Claro. Todos los años son. Y porque todos hacen remake de alguna película. Igual o Stephen de King alguno es de sus libros. Claro, es un escritor que hizo millones de libros. ¿Te pones a pensar? No, esto es de Stephen King. No, esta historia sale de Stephen King. No, bueno, Welcome to Derry. Bueno, este año tuvimos antes de que arranquemos te digo, tuvimos The Running Man, ahora que está bajo el seudónimo de Richard, ¿cómo se llama? El nombre del seudónimo, que no lo escribió bajo el nombre de Stephen King. Tiene otro seudónimo. Ay, ¿cómo es? No me sale ahora, pero bueno, tenemos The Running Man, tuvimos The Monkey, la del mono, de Oz Perkins, Claro. tuvimos Camina o Muere, tenemos Welcome to Derry y seguramente Richard Bachman, esa. Y seguramente alguna más se me escape, pero tuvimos un montón de películas, de productos. El Resplandor. No, pero de este año, que salió este año. Y el año pasado no salió. No, el año pasado no, el anterior salió cosa. No salió. Doctor Sleep. Es. No, el antes fue hace un poquito más. Antes de pandemia salió Doctor Sleep. No. Sí. En pandemia me parece que salió, ¿no? No, Como mucho en pandemia. Mira, ¿En serio? ¿sabes por qué te digo? Contanos. Porque me fui a verla, Doctor Sleep, en el viejo cine, sala de cine de Universal, chiquitito, microcine que tiene Universal, los estudios Universal allá en Capital, y no está más. Vino la pandemia y ese lugar cerró. Y fui ese día a verla, así que... Sí. Jugadísimo, Universal. Me acuerdo de eso. Bueno... Está Eve, vino Eve y vamos a tener la columna de postres, vamos a hacer el corte. Bueno, postres con Eve. Ahí está. Bueno, vamos a hablar de el universo IT. Si querés, Santi, empezamos con la primera diapositiva, en el que vamos a recorrer todo lo que pasó a través de IT y todo lo que surgió de eso, desde el libro en 1986 hasta el 2025 con su serie. Qué Welcome buena to calidad Derry. que tiene esa imagen. Porque bueno, trato de estar a la altura, viste, De la del circunstancia, stream, ¿no? viste, no voy a andar con Excelente. chicaneadas. Bueno, pasamos a la primera diapositiva, a la segunda, si querés. A la segunda. A la segunda. Bueno, lo primero que sabemos, es que es un libro increíble, que es, como dijo Bruno, de 1300 tremendo. páginas. Tranca. Y que su adaptación a la televisión fue primero, le iban a hacer iban a hacer 8 capítulos. Pero bueno, después dijeron, no, es un montón, se cayó el gozo, y bueno, lo vamos a hacer en 2 partes. Entonces hicieron esa versión de los niños y los adultos. Y Claro. ese trance de los 27 años en el medio. Perfecto. Entonces sí. por eso quedó así distribuida en 2 nada más. ¿Cómo era el actor? ¿Cómo era el actor de la primera? No me sale. Sí. No me sale. Estoy mal de la memoria. Hoy tengo. Qué raro, Pensé mucho en Brunito. fútbol. Eso Pensé te mucho pasó. en Te fútbol. bloqueaste. No recuerdo, lo voy a tener que googlear. Bueno, No queríamos llegar a eso. No pasa nada. Bueno, lo primero que podemos ver en el libro, que vamos a entrar como medio de lleno al diseño. Tim Curry. Pero. Tengo. Pero es el actor. No, el de la primera, de la Ah, película, sí, de la It, primera, estabas de It, de la preguntando. versión vieja del 80 y... ¿Qué año? No, 90. No, el 90. 1990. 90. A mí no me gustó, ¿eh? ¿No? Yo me cagué hasta la yo pata. vi No es me más, gustó. vi Me parece muy la parte pobre. 1 y la parte 2 no la vi.
Me miedo. parece Lo vi ampliamente después. superior las de Muschietti. Bueno, sí, Por sí, escándalo. sí. Bueno, pero para el momento. Igual era una película para televisión, ¿eh? Tal cual. Sí, No fue una era, película, eso era te iba a un decir. producto para Las adaptaciones audiovisuales fueron para tele y por eso se terminó estrenando en 2 partes. Y respecto al libro, que siempre nosotros analizamos, bueno, surge de un libro, la diferencia que tiene con el póster de la película es bastante amplio, pero es una de las primeras tapas del libro que me gusta. No sé si la pueden apreciar Sí. en detalle, pero bueno, tiene la clara referencia Una clara escena. Claro, ¿cómo se llama? A la Alcantarilla. alcantarilla, en donde podemos ver ahí unas garritas que se están asomando. Son unas garras, ¿no? Son unas garras y bueno, el barquito de papel, que es donde empieza todo, ¿no? En ambos podemos ver que si bien It está presente el nombre de lo que es la película, él usa su nombre como sello personal. O sea, ya él era un gran escritor de terror, entonces no era necesario como... Ya sabías para dónde iba, ¿me entendés? Claro. La historia. Entonces, ese es como el primer análisis que podemos hacer. Lo que podemos también deducir en esta etapa del libro... Ah, mira, quedó historieta. Eso, chicos, no le den bola. Me quedó 7 veces hice la cosa. Bueno, me quedó del libro. Ahí tendría que decir libro. Libro. Bueno, 1968. Bueno, lo que vamos Ahí, a ver, altamente falopeado ya. ahí ya estaba recontra. Él estaba en un Recontra estado falopa. sí. Lo atropelló un auto a él una vez, en una ruta. Bueno, Iba- de hecho, ¿ibas a una de las... contarlo? No, Que me adelantó. pero que le pasan muchas cosas en la ruta y en el Buenísimo. camino, y que él, bajo los estados y sus efectos de Sí. alucinaciones y drogas, de ahí empieza como a surgir también todas sus historias. Sí. Si quieren, vamos primero como lo tenía planteado. Bueno, la cuestión es que la primera, lo que es el libro, la portada del libro es espectacular a comparación de la del póster. A mí la del póster me queda como un poco de sabor amargo. La de póster revela Es un mucho. póster, sí, revela mucho y te muestra, Sí. es muy directa, ¿entendés? Sí, me parece que nosotros acá en la larga columna de postres hemos hablado mucho de la figura retórica de la elipsis, en donde todo lo que hace la ausencia de algo que hace Claro. que el espectador se imagine. ¿Qué puede llegar a poder estar un poco latente en el póster? Sí, porque en realidad vos ves un payaso y ves unas garras, entonces podés decir, che, algo falta, ¿qué será? El payaso te da a entender de que no te va a venir a contar ni Payaso chistes. es re siniestro. Claro, no te va a venir ni a contar chistes ni nada por el estilo, pero te terminas de confirmar eso con las garritas ahí asomando. Después Claro. tiene un fondo blanco, digamos, en el que lo que más importa es el nombre y como ya era reconocida la obra, el peso que tiene de Claro. ahí, ¿no? Poder jugar un poco también con que ya era conocida la obra, y bueno, che, vamos a llevarlo a un formato audiovisual y ver cómo jugamos con la imaginación de la gente. Claro. Y esto, que siempre el libro supere a la película supera el libro, pero que nunca termina de ser 100% así. Claro. Entonces acá tenemos las figuras retóricas que se utilizan en las dos cosas y los elementos visuales que se utilizan en los dos. Está la presencia de las garras, en donde nos da a entender que hay algo detrás de eso. O sea, que busca un poco de esta muestra de la figura retórica de la sinécdoque, que es aquello que... una parte por el todo. Es aquello que nos muestra algo chiquitito y que nosotros tenemos que imaginarlo. deducirlo o imaginarlo. Claro. O que Tal cual. en realidad eso ya nos da la idea de todo lo que va a pasar detrás. No Algo- necesariamente tiene que mostrar el monstruo para nosotros saber que ahí va a haber un monstruo. Algo que quiero destacar es que puso la misma tipografía casi, ¿no? De acá no veo porque justo me Sí. da la luz, pero es casi la misma tipografía, ¿o no? En It, sí, en Stephen King cambia a un poco de bold, se va a un poco más light, pero sí con... Sí, con astas. ese mismo. Sí, pero tiene serif. esas roturas de la letra, viste que tiene ahí como. Está media rota, media. Sí, medio como desgarrado. sello se usaba en ese Claro, momento. como un muy, sello, muy eso es. stencil, le decían. Mirá, en ese momento. Ceci Lozada nos dice: fue mi pesadilla de la infancia ahí. Claro. Sí, De para varios. muchos, yo tengo muchos amigos que era como... la Aparte de película. eso. A mí me tiraste un traumó dato. más de- Tiraste de- un dato porque es de tele. Sí. La tele era. A mí me Todo el traumó mundo muchísimo más Cementerio de Animales. Ah, bueno. No tanto. a Yo mí, con Cementerio de no tanto. Animales que me traumó mucho más. El Primero bebé que es la Rosemary escena del... me traumó bastante. ¿Eh? El bebé Rosemary. me Bueno, traumó sí, eso, bastante. bueno, eso, pero ya era un poquito más vieja la película, pero de Stephen King, a mí me traumó primero la escena del accidente,
Sí, boludo. La escena del Es de lo que accidente más que me es acuerdo de esa impactante. película. Y después la escena que ella se encuentra con la Tal hermana, cual. que la hermana que tenía una enfermedad, que estaba en cama y que después se transforma en el nene. Claro. Ese, que no es justo. No es justo, mami. No es justo. ¿Viste? Le Ay, dice, ¿viste? sí, Cuando- boludo, No mal. es justo, mami. No, yo me recuerdo de la película y de la primera parte, porque ya dijimos que era de dos, se divide en los niños y los adultos, y en la de los niños la escena de La sábana. de la sábana, en donde él aparece ahí, yo dije, no, ¿por qué estoy viendo esto? sí, esa está buena, ¿Por está qué buena. estoy viendo esto? Gran Eh, recurso ese. Gran muy, recurso. muy, porque además va y apunta a la inocencia de la niña, a querer atraerla y bueno, los sucesos. Si querés pasamos a la otra diapositiva. Siguiente Ah. diapositiva. Acá es, ¿por qué? Vamos ahora, analicemos un poquito, ahí sí nos adentramos un poco a la historia de por qué este señor piensa en un payaso. ¿Por qué un payaso y no otra cosa? Él ya dijimos que no estaba muy bien, porque le daba a la fafafa. a las adicciones fuertes, ¿no? A la Entonces, merluza, la fafafa. A la Ricarda. él dice, bueno, ¿qué pasa si hay algo que se oculta debajo de las alcantarillas? Y esta historia en realidad sale porque, como contaba Bruno, a él le deben pasar muchas cosas en la carretera. Sí. Y en una noche se le rompe el auto y decide ir hasta la estación de servicio caminando y cruza por un puente de madera, y ese puente de madera hacía ruidos y ese ruido le activa su memoria a un recuerdo, a una historia de la niñez que era de unos cerditos que querían pasar un puente, y ese puente salía un duende y de ese duende los quería comer. Entonces uno lo enfrenta y bueno, y matan al duende y pasan los cerditos. Esa es básicamente la historia de niños. Ok. Pero bueno, él dijo, ¿qué pasa si yo estoy pasando por acá y hay algo que me está esperando del otro lado que me quiere comer? Estaba pasadísimo. ¿Entendés? Estaba Es una- espectacular, es Una hermoso. paranoia. No, tenía. está re Qué loco. en ese momento decís, qué hermosa Parana, la falopa, parana. mirá dónde lo llevó. Parana. Empezó a dar vueltas. Entonces, de ahí empieza como el detonante de qué pasa si hay algo debajo de lo que nosotros vemos en lo que es la ciudad. Por eso todo ocurre debajo en esas Claro. alcantarillas. Bailan el pogo del payaso asesino. Y diría vaya, la claro, redonda. la redondita. Y el pogo del payaso asesino justamente es un payaso que en realidad es un asesino serial que pasó en Estados Unidos, el primero, que mató a 33 personas. Pero vamos a destacar algo, porque yo digo, bueno, quiero saber si el chabón estaba disfrazado de payaso. Bueno, Sí. no. En realidad no, él como que de día era payaso y de noche mataba gente. ¿Me entendés? Ah, no era John No. Wayne hacía. Gacy. Claro, Es. ahí está, ahí lo vemos. John Wayne Gacy. Él en realidad Pogo. seducía a la gente, se la llevaba a su casa y la mataba y la escondía abajo de su casa. No. No Esa. tenemos película de este tipo. No hay una No, película vi el de- documental, me No, embole. Hicieron, Sí. Sorry, hicieron Netflix. un libro del chabón. It se llama. Ah. No, bueno, pero yo digo, ¿entendés? Hacer la historia real de este tipo, adaptarla, que no sé, ¿cómo está? Monster, ¿cómo se llama la serie? No, que estamos pero- hablando, la sí, de Mon- los- No, pero ¿sabés quién puede ser? Monstruo. Monster. La sí, casa monstruo. que construyó Coso es muy igual a esto. La casa, la de Lars von Trier. La casa que la de, construyó sí. Andy, creo que era. algo así Sí, se llama. sí, la del asesino, sí. Sí, la del más o tipo- menos igual. El chabón va haciendo la casa a medida que va matando Ah, gente mirá. y va haciendo cuartitos. Bueno, claramente y va una poniendo- referencia. Sí, fuerte. Clarísima. Entonces, ahí también hay algo que está bueno destacar de cuando yo veía el documental de el señor John, que decía que él le preguntaron por qué lo de payaso y qué sé yo, y él dijo como que había algo en disfrazarse de payaso que le generaba una impunidad que nadie iba a desconfiar de un payaso. El payaso le permitía, como por ejemplo en el documental menciona cosas como, si una mujer se te sube a tu regazo, nadie te lo va a cuestionar porque estás vestido de payaso. ¿Me entendés? Como que vos dentro de esa cosa cómica vos podés hacer cualquier cosa. Como, Payaso y Papá Noel. claro, ¿me entendés? Como, ¿por qué? Porque el tipo estaba como en actos como políticos, ¿viste? Como también, Claro. ¿me entendés? Entonces era como su alter ego, tal vez. Ujú. El payasito. Terrible. Puede ser. Entonces de ahí empieza también Stephen King, cuando le preguntan a él en una entrevista por qué un payaso, no solamente, él no hace referencia exclusivamente a esto lo hacen más entrevistas en diario, digamos, en notas. Pero cuando le preguntan por qué un payaso, le dice, ¿no te parecería totalmente
Lógico, sí. Qué macabro lo mío haber pensado que una persona pintada de blanco, como Sí. la muerte, le dice como una cara muerta, con una boca gigante, roja, triste, con una nariz roja y ojos grandes, ¿no te parezca aterrador? Dice, como qué inocente yo. Entonces, Claro. tiene algo de razón como decir, nosotros encontramos algo de inocente y cosas, pero en realidad si vos empezás a desglosar las partes y las ves por separado, no sé si es tan hermoso un payaso. Sí, no. ¿Me entendés? No, o sea, no. Claro. no tiene algo como decir, como él estaba ahí y yo simplemente le di otro sentido, Sí. digamos, ¿no? Entonces, en principio, esos fueron como sus detonantes para empezar a crear a este. El trauma con los payasos, monstruo. vos decís que se construyó a partir de todo esto, ya No. había un trauma pensado con los él payasos. menciona de que había mucha gente que tenía miedo a los payasos, pero que después de este caso empezó la gente socialmente a tener miedo a los payasos. ¿Me entendés? Como que después de este caso se estableció como, bueno, pueden no ser tan buenos. Y él agarra eso y lo hace propio y escribe esta historia. Entonces es como se va alimentando también de la sociedad y de sus mambos, ¿no? De que iban ¿Vos decís que hay pasando. gente que le tiene miedo a Piñón Fijo? Seguro. Yo le tendría Los miedo. a nenes Piñón le Fijo. Yo pueden creo tener que a lo que es él, me parece que él pudo romper un poco con eso. Pero me parece que en general, si vos vas a un circo y ves un payaso, no sé si es lo más agradable. Pero porque nosotros tenemos Pero, ahí pero tiene algo de tenemos a sentido. Pennywise presente. No, pero me parece que ya de base Entonces, hay algo en el payaso que no es agradable. A ver, yo cuando iba a Mar Cuéntanos del la audiencia, Plata, si le gustan los payasos o no. Cuando Bien, iba a Pedro. Mar del Plata, llegábamos ahí en Peatonal San Martín, bajábamos de un micro y siempre, me acuerdo con mi tío, siempre nos corría, nos decía, ¡ay, viene el payaso, viene! Y nos hacía correr. No, Para que nos apuremos y jodíamos hacia. Qué Era un gracioso. juego, ¿entendés? Pero también el Y hecho estaba de- el payaso por Qué ahí cruel enfrente que esta y que gente. venía a darle cosas a la gente. Entonces nos hacía para, che, corre. Y No, a mí corríamos todo como no, unos no, boludos. no me gustan para nada. No me parece tampoco algo que un ser tipo haría una fiesta, ni en pedo llama un payaso, ¿entendés? O sea, como de los niños, ¿me ¿Por entendés? qué? Pobre, No, ¿Y un no. mimo? Payaso. No. Me gusta que estén tirando referencias de que vamos a ir llegando al final y eso me gusta. ¿Por qué? Porque esto de los payasos, a mí el mimo no me genera nada, pero porque no habla. Pero tampoco es que me parece algo espectacular que la gente se pinte la cara y se haga la graciosa, ¿me entendés? Claro, no. Como que hay algo de eso que me parece que Stephen King supo Plasmarlo en el plasmarlo libro, bien, que es algo de esa perversión de la inocencia, Sí, ¿me entendés? mal. Encontrar en algo que todos ven divino, llevarlo a un punto que no lo es. Como destruir esa simbología establecida, ¿no? Sí, claro, invertirlo en realidad, Pero en lo no que... todos lo veían tan divino, evidentemente, porque todos se han plegado. Claro, pero vos Oye, imagínate que al- después esto pasa y él escribe, esto pasa mirá, yo lo pongo ahí, en el qué? 78, y el Sí, libro sí. es del... Entre 72 y 78 pasó el hecho de Pogo. Y el libro se escribe en el el 86. 86. No, en el 68. No, en el 80. 68. No, en el 86. El 86. 86. Ah, Sí, Por sí, eso dijo que estaba mal que no lo había modificado. Ah. En el 86. Entonces agarra todo eso, ¿me entendés? O sea, Y el lo libro hace es del propio. 86 y la película es del 90. O sea, 4 Sí. años le tomó nada más. Qué bien. Sí, sí, sí. Qué buen escritor. Y, pero también estaba con una adrenalina. No sabía cuándo era de día y cuándo era de noche. Claro. Está bien. ¿Entendés? Sí. Todos los días, ¿sabes qué? Consumir obvio. debe ser durísimo. Bueno, a él le costó mucho salir de esa adicción. Pero bueno, volviendo un poco a Pogo. ¿A quién? No, sí, a Pogo más o menos entender de que era Acá bastante hay un- siniestro y que él es el que hace en realidad establecer que los payasos tal vez no son tan buenos y que la sociedad se empieza a creer eso. Stephen King toma eso y lo hace como propio, que es lo que veníamos hablando. Y otra cosa, si querés vamos a la otra diapositiva y acá se pone un poquito más interesante ¿qué pasa? ¿Quién es? Es el sticker, es un meme. Emiliano dice: cuando era un purrete me confundí al payaso de McDonald's con It. Ah, sí. Ese es el aporte que puedo aportar. Claro. Sí. Bueno, sí. pero ves, por ejemplo, Sí. el payaso Ronald McDonald. ¿a vos te genera? No, me genera miedo, sí, pero creo que lo que tiene, porque tiene, me parece, más vínculo con lo que es Pennywise.
al viejo Pennywise de Tim Curry es muy similar para mí. Y es muy para mí es igual Ronald McDonald. Ahí para mí McDonald tuvo una falla fuerte. Igual Ronald McDonald es más viejo todavía, pero... ¿Y vos decís que Krusty resimboliza al Sí. payaso Para mí o toma- lo cambia? sí. Para mí sí, para mí sí. Sí, Para sí. mí lo hace humano. Sí. Le destruye todo lo que vos crees que es increíble, bueno, te va a divertir, va a estar siempre feliz, nunca se va a deprimir. Y y Krusty y es la un antítesis. roto, Claro, un ¿me roto entendés? total. Que no forma familia. Adicto al ¿entendés? juego. Adicto, claro. Hermoso. Sí. Además hay algo en que los payasos son medio solitarios, ¿entendés? Y no forman familia, Claro, ¿entendés? sí, Como- lo lleva a otro terreno, Krusty. como Mal. que se resignifica. Y en esto un poco de hablar de resignificar y todo eso, para mí hay algo en lo que hace Stephen King es en entender la semiótica específicamente sin haber sabido de semiótica justamente. ¿Se entiende lo que Sí, digo? sí, sí. La semiótica es algo con lo que se trabaja en la base de todo el diseño, ¿no? O sea, es muy difícil abordar ahora la semiótica y entrar a los textos, pero más o menos tienen que entender de que hay dos pensadores muy grandes que son Saussure y Peirce. Y Saussure y Peirce nos decían que los signos, uno nos decía, para que haya un signo, tiene que haber un significante y un significado, básicamente. Claro. Y el significante, en este caso, si nosotros, es todo aquello que es la forma física o mental de los signos. O sea, cuando yo te digo payaso, ¿vos qué pensás? Vos estás pensando, como decía Juan, en una Un cara circo. pintada, yo digo payaso, vos una en algo, nariz. en la nariz, qué sé yo. Ah, sí. Y a vos hay algo que te hace pensar que eso es un payaso y que no es un mimo. Porque Sí. que hay algo que a uno le falta, bueno, es la ausencia de color. Entonces uno indirectamente vas a saber que ese icono, Ujú. que ese vamos a hablar ahora en un ratito, es Un payaso. Es un payaso y no es un mimo, ¿entendés? Sí. Digo, en la mente nosotros nos hacemos un dibujo. Sí. Y ese dibujo, para que tenga sentido y se transforme en un signo, tiene que tener un significado. Y ese significado es el que nosotros todos socialmente establecimos de que los payasos son alegres, nos dan humor, están en un circo y son alegres y todo lo que está Y siempre están con relacionado. esta musiquita de fondo. Tan, tan, taratara, tan, 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 Claro, tan, tan, ¿entendés? taratara. Y que vos lo más común no te lo vas a encontrar en otro lado que no sea un circo o un cumpleaños. Sí. Eso es nuestro significado. te lo cruzás en la calle, ¿entendés? corrés. Claro. Corrés. Entonces, ¿qué pasa? Lo que dice una de lo que plantea Saussure y también Peirce es que más allá de que nosotros tenemos una construcción de signo y que para mí King utiliza muy bien, es el sentido de el contexto. Los Sí. contextos a nosotros nos cambian los significados. A ver, ya que tocamos mismo tema, yo te lo puedo trasladar al bigotito. Claro. ¿Vos por qué el bigotito acá a quién te remonta? Hitler. ¿Y por qué no te remonta a Charles Chaplin? Porque está más asociada siempre, vos pensás que siempre también tenemos una relación a siempre llevar todo, es más fácil siempre pensar en lo negativo que lo positivo de las por cosas. eso yo te digo, ay, me quiero hacer el bigotito de Charles No. Chaplin. Y yo te voy a decir, no, amigo, puede, No. puede virar para el otro lado. Digo, Claro. yo quiero andar Pero con cuando vos entendés que hay cosas negativas de algo Sí. positivo que vos quieras transmitir, Mm. digamos, mi trabajo está bien hecho. Decir, che, mira, esto te puede llevar para aquel lado. Ahora, si yo te digo, che, vamos a hacer algo positivo totalmente y armamos todo una imagen, como le pasa a King, dice, yo no quiero justamente que piensen que Sí. estén equivocados, sino pensar de que, claro, primero atraer a los niños con algo que todos están identificados, que es la alegría, el humor de que un payaso nunca les va a hacer mal, y después comerlos o Lo siniestro. hacer, claro, Claro. aparece la ¿Vos decís parte. que Hitler hizo algo de eso también, el bigotito? No creo, no. Yo creo que son meras coincidencias de la realidad lamentable en la que vivimos. Bueno, entonces nosotros cuando hablamos de el significado, bueno, vamos a decir que el contexto condiciona ese significado que nosotros nos Sí. da. Si nosotros nos encontramos un payaso en la alcantarilla, claramente el significado de esas cosas lo va a cambiar. Entonces ya dejamos de pensar en algo tan hermoso y nos ponemos un poquito a decir, ay, qué miedito, no sé si me gusta tanto. Bueno, Claro. justo acá Diana Betsabe nos dice eso. Qué miedo y uno de mis tantos traumas. Claro. Ya estamos hablando de traumas. Y puso el emoji ese. justo. Y ese emoji, que es justamente el signo, más allá de que todo es signo, pero nosotros tenemos algo y que identificamos rápidamente, es eso. En que ese signo, que ¿por qué no pensamos en it al ponerlo? Seguramente si lo usaron en un planner, digo, no estás todo el tiempo pensando Sí, que sí, sí, en sí, it, sí. estás pensando en nosotros porque somos medio como cine.
pero digo, la gente común pone un payasito y ve cumpleañito, qué sé yo, no sé. O un globo rojo. Un globo rojo Claro. decís. Claro. listo. Claro, nosotros ya el listo. globo rojo ya lo tenemos identificado. Bonito. Claro, pero hay gente en la sociedad que estableció que un globo rojo es un globo rojo y es para el La cumpleaños. película del globo rojo. Hay una película del globo rojo. ¿De Una It? vieja no, hay una vieja película alemana del globo rojo, de un nene que tiene un vínculo. No, la dieron en la escuela en mi época, cuando era chico la daban. Pero ¿de qué Repetían, trata? es muy linda. Era un nene que estaba solo, solitario, y se encontraba un globo rojo y se hacía muy amigo y con el globo rojo y era el amigo del globo rojo y andaba para todos lados y vivía aventuras con un globo rojo. Era una película hermosa, ¿eh? No la tengo. No, tienen que mirarla, debe estar ahí en YouTube. En Dando YouTube, vueltas. o sea que ya. Sí, es muy en vieja, es muy plataforma. vieja. Creo que era una película Y en alemana. plataforma. Bueno, en una de otros de los grandes pensadores es Peirce. Y Peirce también hablaba de símbolo a la hora de hablar de signo. Digamos, dice que el símbolo justamente es esa convención social de que nosotros todos nos pusimos de acuerdo, por así decirlo, en que una paloma blanca que era paz. Por ejemplo, cuando Pureza. vemos, no sé, la cruz verde de la farmacia, sabemos que ahí va a haber una farmacia, ¿me entendés? Bueno, todas esas cosas que no fueron establecidas. Nadie nos dijo, che, tal cosa es, tal otra. Bueno, esto pasa igual. Él entendió de que todos entendían, o que la sociedad establecía de que el payaso era una persona buena para todo el mundo, pero nadie pensaba en que podía hacer algo malo. Claro. Entonces él empieza Claro. a jugar con eso. ¿Me entendés? Entonces esa parte de la semiótica y la imaginación está bastante interesante para analizar a lo largo del libro, porque encima va tomando diferentes formas y la única forma que a él le gusta habitar o que se presenta en todos lados es la del payaso. Claro. Terrible. Sí. ¿Me entendés? Entonces Terrible no cagazo. es azarosa, digamos, porque él no tiene la forma. Nosotros, de hecho, en Welcome to the tampoco sabemos todavía su forma verdadera, entre comillas, de saber cómo es, sino que sabemos que se transforma en cosas. Sí. Entonces, bueno, va habitando esos espacios. Entonces, bueno, ya más o menos un poco les tiré, si a alguien le interesa saber más de semiótica, está bueno, es muy largo, pero más o menos entender de que él cachó, dijo, el terror se tiene que simplificar de esta manera, ¿me entendés? Tal vez Claro. sin saber que estaba hablando de eso, Sí. nosotros analizamos, y a la hora de la construcción de los pósteres y todo eso, también tiene que ver eso, ¿me entendés? De qué querés mostrar y qué no querés mostrar, por qué hicieron poner tal vez en el primero sí un payaso y después, en los de Andy Muschietti, para mí, es el que mejor trabaja la elipsis, que después, pasa si querés la siguiente diapositiva, a ver, Santi, que ves ahí, por ejemplo, en el segundo póster de la primera película de Muschietti, ahí vemos cómo se trabaja la elipsis, de otra manera totalmente diferente. Claro, pero ya tenemos Ya hay en datos. el póster ya tenemos un dato que nosotros creo que previamente un poco como espectador sabíamos el nene con la capita amarilla y esa situación. Nosotros sabemos que ahí en It, en la original, Claro, en la en había 90. algo del nene de la capita amarilla. Por eso decide usar esta figura retórica como sabiendo el contenido que saben las personas, ¿entendés? Claro. Vos Claro. lo construís a través de tu saber. Hay no es que ciertos vos lo elementos construís. visuales que te llevan a saber que esto es así. Claro. O sea, lo que va a ocurrir es un payaso se va a comer ese nene. Claro, nosotros básicamente. además sabemos que a lo largo de la película hay cosas que si hubiese elegido otra escena o otra de las muertes, Sí. nosotros no las hubiésemos identificado tal vez tan en la memoria. Claro. Ujú. ¿Me Claro. entendés? O sea, para mí, si me ponía una sábana y cosas, yo capaz sí me reacordaba de esa escena, Claro. pero capaz otro no, ¿me entendés? Digo, como eso, como que va mutando y lo que elige es lo que queda como marcado en la memoria de la gente. Ese es Giorgi. Giorgi. Y también destacar de que Muschietti le cambió la tipografía. Sí, y ahí Y hizo me algo. encanta, Y que, me encanta. Y si ven la tipografía, fíjense que sacó las manos, pero escribió con esa tipografía Sí. que es cortar con el dedo y con esas garras. O sea, es espectacular. Sí. El arte visual de lo que es las películas de Muschietti y lo que es la serie. Muschietti, papá. Muschietti, argentino. Andy, papá. y ya en el segundo vos ya sabes con qué te vas a encontrar, porque si viste Sí. la primera ya sabes, entonces no te tengo que hacer una elipsis de nada, ni mojar o sea, sí, lo que va a hacer sin anécdota, una parte por el todo. Yo te muestro esos ojos y esa sonrisita, vos ya sabés que Sí. ahí está el payaso. Claro. No tengo que darte más información que esa. Sí. Entonces está muy bien trabajado. Para mí es uno de los... Para mí es como... Volvió el diseño al cine, ¿me entendés? Claro, sí, O sea, sí, olvídate.
Y ya de ahí, cuando nos vamos a la serie, que está el primer póster que nosotros vemos es eso, bienvenidos a Derry. Pero ahí tenés un dato que sería lo del auto, que hasta que no ves la serie no sabés de qué es el auto. ¿Entendés? No. Ahí, capaz, o sea, nosotros nos dimos cuenta en el primer capítulo. Pero ¿qué pasa? Cada póster te va a contar algún contenido del capítulo. Sí. Claro. ¿Entendés? Nosotros sabemos, después de haber visto el capítulo, ahí no entendimos, bueno, alguien que está ingresando y vos Alguien pensás, Está llegando a Derry. Por eso, Está se llegando. llama, por eso en el cartel dice Welcome to Derry, bienvenido a Derry. Está llegando a Derry, está llegando a la ciudad. No sabemos Sí. que ese auto va a tener una referencia clara al capítulo. Claro. Lo vamos a descubrir después. Sí. Lo mismo pasa A con los la 5 minutos de haber arrancado el Claro. capítulo. Claro. Lo mismo pasa en el primer póster, es otro de ¿cómo es esto? Las ventas de lo que era el primer capítulo. Claro. Entonces ya lo conocemos ahí, no es necesario que nos lo ocultes. Claro. No es necesario que nos digas, o sea, es más, y ver el reflejo, decís, va a haber niños ya ahí en el primer capítulo relacionados, pum, tenemos ahí una clara referencia y nada más. Después después sale el segundo capítulo, en donde nosotros vemos ya niños, ya el auto no está, ya se habló del primer capítulo acá, si no saben lo que pasa, en la escena más sangrienta ocurre en Sí. el auto, por eso la mención del auto en el primer capítulo. En el segundo capítulo están los niños que van a aparecer en ese capítulo, entonces vos decís, bueno, algunos que vimos tal vez en el primer capítulo van a estar presentes, y en el segundo, ya en el otro empezamos a ver que hay no está ausencia más. de personajes. Sí. ¿Por qué? Porque las ausencias de los personajes nos están diciendo todo el tiempo que se murieron. Sí. Entonces nosotros ahí vamos a estar construyendo ahora, nosotros como espectadores, o por lo menos es mi mirada y la de este team, es nosotros sabemos que cuando no aparezca alguien en el póster es porque murió. Es porque pereció. Claro, a lo sumo que hagan otra propuesta de otra cosa que tenga que ver con el capítulo. Pero nosotros Claro. en cada póster que están haciendo no es que, están haciendo muestras tipo como pasa, sin bardear Stranger Things, digo, de cada uno diciendo, no sé, una que se estrena mañana, ¿me entendés? Sí, Sí, claro, el rostro de un personaje diciendo mañana Stranger Things. Claro. Acá no, es como Acá está te vas a encontrar pensado. con estos personajes y estos personajes van a ser claves para este capítulo. Para el capítulo que viene, capaz que no están. Claro. Como capaz que sí, tenés Entonces, que ver el capítulo. Nosotros sí entendemos la elipsis que va pasando en todas las cosas, porque dice, claro, si no están es porque se murió. Sí. Nosotros ya la entendé ahora, después del quinto. Bueno, entendemos. pero ves lo que te explico, la verdad me trajiste lo de Stranger Things. Tengo miedo de no disfrutar de Stranger Things en esta temporada porque se me metió en una grieta. Bueno. Y yo soy muy de meterme Sí, no, es todo en increíble grietas. cómo te gusta Cuando meterte en grietas. me meto en grietas, Es increíble, boludo, no salí de la grieta. no disfruto, tengo que salir de las grietas. Pero aparte, ¿entendés? para mí es diferente la historia, totalmente diferente. Sí, para mí porque también, una es ciencia ficción y la otra es miedos, traumas. O sea, el No, no, payaso tiene- es la forma física que le quiere dar, pero ese payaso agarra, dice, bueno, yo soy la forma física del miedo y voy a tomar sus miedos y los voy a hacer reales. O sea, lo van a ver realmente Bueno, lo que pero sucede. Vecna, de alguna manera en Stranger Things también recoge el mismo Claro, pero concepto. Vecna pero apareció en la temporada sí, 4. pero es medio hasta superficial la forma que lo trata. En Derry tiene como muchísimo más presencia los traumas de cada uno de los Claro, personajes. pero para mí lo que hace Stranger Things Sí. te da varios enemigos o antagonistas. Hay uno principal, obviamente, pero a lo largo de las 5 temporadas te dio varios Sí, antagonistas sí. para que digas, bueno, listo, tenemos que luchar contra esto. Bueno, ahora vamos a luchar contra esta cosa. Ahora vamos. Acá en It, el antagonista principal es It. Ya está, Pennywise, en este caso. Pennywise es el antagonista que llega hasta las películas. O sea, estamos hablando en 2025, Sí. que desde 1908. Claro, ¿O no? la primera. 1908, sí. sí. o 6, no me de acuerdo, lo que 6 u 8. 1908 es lo que se conoce. De lo que Es se conoce. 1908, 1935, 1962 y 1989. Esos Y son los después periodos. tenemos 2025. Porque la final fue en 2024, ponele. La última, la de Muschetti, la última de Muschetti. El La próximo, película. 2023, porque ya había celulares, o sea, 2016. 2016 fue. O sea, te das cuenta que el antagonista siempre es el mismo ahí. Para mí lo que hace Stranger Things te da varios antagonistas. El primero es un Demogorgon, que después te das cuenta que es, Que es un soldadito, peón. sí. Después tenés el Destruye Mentes, que también Sí. termina siendo un alfil.
Y hoy en día estamos con el rey, bueno, con Vecna. Pero entre medio hubo varios antagonistas. Acá, para mí, lo que hace bien Stephen King es darte el antagonista es este. Y nadie puede matarlo. Nadie lo puede matar. Y vas a ver un montón de luchas, va a haber un montón de personajes que se van a ir muriendo a lo largo para luchar contra él. Y aparte de eso, claro, vos fíjate que tenemos de las películas de la del 90, de las últimas de Muschietti, de esta serie, del Resplandor, o sea, todos se enfrentaron ahí y ninguno salió victorioso. Eso es lo que también te da, como diciendo, se están enfrentando a algo que es imposible y todavía falta. Y que para mí le suma que no lo puedan matar, porque la muerte que tiene en la primera, la de los 90, es medio absurda y también es malo todo lo otro. Porque no es una criatura mística ahí. No. Ahí es un payaso siniestro. Claro. No, la miniserie no trata, no le da el contexto ni todo el trasfondo que tiene. Claro. Se trata El muy libro. livianamente. El libro que tiene el libro y que lo que está ahora profundizando. Que por eso para ya mí lo no había entra- mostrado en las películas, pero ahora profundiza Pero mucho por más. eso te digo, para mí no entra en la grieta eso. Como hay que verlo como dos cosas totalmente Da diferentes. igual. Sí, pero ayer es no pude- inevitable verlo por el tema de los niños. Sí, lo malo, no pude sí. es que convivan hoy y que, qué sé yo, el domingo tengas un capítulo y que tengas toda una temporada para por Claro. ver. Esas cosas sí, porque son como diferentes dopaminas Yo al toque, que te dan, ¿me entendés? por eso, al toque que yo ayer estaba mirando el capítulo de Stranger Things, lo primero que me surgió, le mandé mensaje a él. No te gusta. Ay, robó un sí, son montón de buenísimos. cosas Me a mandó Derry. 3 mensajes buenísimos que Digo, primero me cagué de risa con el primero. ¿Cuál era? Le robó un montón de cosas a Derry, a Stephen King. Che, me Sí. pone, es re loco ver Stranger Things en paralelo con Derry y darte cuenta de las cosas que le robó el universo de It. Y tenés, De It. ahí te dije, tenés Sí, toda sí. la razón, sí, mal. Los pibes están uno más feo que el otro, es real también. Están en esa etapa de transformación de adolescente que está uno más feo. Henderson y esas cubas. Esas cubas. Me encanta. No, las cubas de Dustin. Es un Dustin. desastre. Ay, Pero Dios mío. para mí hay algo que es que me gusta en esto de alimentarse entre ellos sin saber que se están alimentando. Capaz porque nosotros lo vemos con el ojo de, che, este recurso, como yo le dije a Juan, volví a ver la serie y veo un montón de cosas de películas. O sea, como Referentes. claro, Stranger Things. Es que Stranger Things Como que digo, es la base. le digo, tenía, Es la base, obvio. tiene un montón de cosas de esta película, de esta, de la otra, qué sé yo, básicamente en las de terror. Y de hecho, en una de las escenas que muestran una casa, es igual a la de Welcome to Derry. Claro. Es Eso, igual. ¿viste? Sí, es igual. sí. Y vos decís, es la misma. Claro, o sea, pero es no la es misma, algo que. cuando van a la digo, casa, eso también. Entonces, y se van a la alcantarilla. Sí, tal cual. Sí, sí, Tal sí. cual. Digo, y es lo mismo. Dije, Pero, ¿qué, che? pero en el mundo de Stranger Y que Things siempre hay eso un. es- Perdón. Que Hawkins está también planteado de la misma manera. Hay algo arriba y hay algo abajo. Claro. Eso upside down. Upside Down. Para mí lo que tiene también es que en Stranger Things está justificado porque tomamos referente de los 60, de los 70, de los 80. Porque nació Y con Está esa ambientada idea. en esa época. Claro, y Nació aparte- con esa idea. Nació con esa idea. Es Nació base con de esa idea, la base es es más, esa. hoy Ya en sé. día estamos en los 90, 87, y está Sarah Connors. Sarah Connor. Y, Claro. cuando ícono, todos lo sí, vimos en el sí, primer sí. capítulo nos quedamos como, es Sarah Connor. Claro. Sí, por eso. A ver, y que por ejemplo, cuando Bob, el personaje, ¿cómo se Bob, llama? los Goonies. Bob, enseguida, claro, todos dijeron, ay, Sam, no. No, No, es por los Goonies. no, No es por el Señor de los Anillos. Es por los Goonies. Por los Goonies. Sí, Era mal. el personaje de los Goonies. Tiene que aparecer porque la referencia de Stranger Things es los Goonies también. mal. Claro. Todo ese universo. Y es muy de esa época aparte. Bueno, pero para mí es vamos. interesante como esa postura de encontrar referentes, ir viendo. No me disgusta tanto. A mí lo que me parece interesante y de ver más que nada el desarrollo. Bueno, sé que la semana pasada hablaron de la presentación. No Acá- voy a sumergirme en eso. Acá Celu dice que Abel, el hijo, le dijo que no se encariñe con ningún personaje. Claro. Es que sí. De Eso es lo Welcome que to tiene la Derry. serie para mí, claro. Y Eso, sí. sí. Y pero Sí. me parece que los que. Yo no leí el libro, ¿no? Pero se sabe que no hay que encariñarse. O sea, es alguien que vos sabés que no te tenés que encariñar. Y para mí. No bueno, es algo. O sea. Para mí, Derry va a lugares que Stranger Things no se anima. No, ni hablar. Obvio,
Hay un meme Pero que por eso dice, te te va a digo, yo te encantar digo Welcome to Welcome to Derry. Es como Stranger Things, pero para psicópatas. Y es Claro. real, boludo. Sí, es sí, real. sí. Totalmente. Sí, sí. Y me parece que también te genera otras cosas. O sea, me parece que en el otro encontrás como más amor y encariñamiento con los personajes y en Es este una es como... historia de amistad. Claro, y en esta es como, wow, cuando aparece It, era como que un poco lo querés al antagonista, digamos. Sí, O sea, obvio, es que vos el lo querés antagonista ahí, se vos querés come, que aparezca. se come todo el universo. El antagonista es tan fuerte acá, no empatizás como diciendo, no, sí, No porque estoy lo recontra a querés, favor. no porque vos querés que pase eso, Y sino... pasa esto mismo que pasa con el payaso. Claro. El payaso siendo algo tan querible, tan lindo, darlo vuelta, acá es lo mismo, el antagonista generalmente hay que odiarlo, no lo queremos ver todo, y acá todos queríamos ver al antagonista en algún momento que aparezca porque sabemos lo poderoso fue que épica. es. Y fue épico la épico. entrada. God. ¿La tenés a la entrada? No la traje, porque es muy larga y me imaginé que hoy teníamos un montón de cosas. De última la vamos analizando el coso, pero tiene un montón de referencias, todo, desde la canción que eligen, y la canción que eligen está la sacan como de un álbum que las ilustraciones de cómo está hecha la presentación es de ese libro, entonces de ese disco. Entonces Sí. vos te das cuenta de por qué toman esa referencia. O sea, nada es azaroso. De hecho, yo le decía a Juan, fíjate que el último que aparece es Stephen King y lo último que aparece es It, leo en un momento. Como que son cosas que no es que el nombre del director está ahí porque pues, está al pedo, ¿me Sí. entendés? O sea, porque vieron, tenemos que ponerlos. No, está todo pensado y eso para mí, visualmente, me gusta mucho mirar. Welcome to Derry, no vi un solo capítulo de Stranger Things, no puedo decir si me... ¿Todavía no arrancaste? Uno solo, el Uno primero, solo. ayer. lo Pero vimos. también lo que tiene Welcome to Derry es que hay una curaduría de la obra Y que es diferente. y que es partícipe de Stephen King, que él también, que en las obras de Muschietti está, que en la otra, en la de los 90, él no fue partícipe, Claro. y entonces salió como salió, que te pudo haber gustado. A ver, me parece que lo que buscaba, que era generar miedo, se logró, Sí. pero que después... Sí, se ha transformado en un referente de la cultura popular. Sí, así donde- se remasterizó y se remasterizó para bien. Sí, digamos. sí. Yo creo que también tiene eso a favor. Esa curaduría que tiene es diferente. Y que está todo el tiempo yendo a sus, como hablábamos siempre, el meta, que se alimenta de sí mismo. Claro. Y eso está Claro. bueno. Y eso, chicos.